Hola a todos y bienvenidos. Prepárense porque hoy vamos a adentrarnos en el mundo de lo inexplicable. Tenemos dos historias espeluznantes sobre casas misteriosas y embrujadas. Acompáñanos a descubrir los secretos y los fenómenos paranormales que las rodean. ¿Están listos para sentir el escalofrío? Siempre me ha costado hablar de esto. Durante años me convencí de que lo que ocurrió en la casa de mis abuelos fue producto del cansancio, del estrés o de algún rincón oscuro de la mente que no quiero volver a visitar. Pero últimamente, cuando cierro los ojos, puedo oírla otra vez. Esa voz baja entre las paredes, ese crujido familiar en el piso de madera. Y sé que algo sigue ahí esperándome. Todo comenzó hace 4 años, cuando volví a Puebla tras la muerte de mi abuela. La casa de mis abuelos había estado deshabitada desde que mi abuelo murió en 2008. Y mi abuela, pese a vivir hasta el final en un pequeño departamento en San Manuel, nunca quiso venderla. Las casas también guardan secretos, decía. Pensé que era una metáfora bonita hasta que dejé de estar tan seguro. Mis padres me encargaron revisarla antes de decidir qué hacer con ella. Era una estructura vieja, de techos altos y puertas macizas, con ese estilo colonial tan común en algunas zonas de la ciudad. Tenía un portón de hierro forjado, que se abría a un zaguán largo cubierto por azulejos verdes y blancos, deslucidos por los años. No había electricidad y la humedad impregnaba cada rincón como un sudor frío que no se iba jamás. Desde el primer momento que crucé la puerta sentí esa extraña presión en el pecho, como si el mismo aire se hiciera más denso entre esas paredes. Me instalé en la habitación donde solía dormir de niño, cuando pasaba los veranos ahí. Aún conservaba la cama de madera, la cómoda en el espejo manchado por el tiempo, y las cortinas bordadas a mano que mi abuela hizo alguna vez. El polvo lo cubría todo como un manto gris que hablaba de años de silencio. Las primeras noches fueron tranquilas, silenciosas, aunque no del todo. Habría crujidos en la casa, sí, pero eso es normal en una casa vieja. Lo que empezó a inquietarme fue lo que escuchaba alrededor de las 3 de la madrugada. Un murmullo suave, como si alguien hablara en la sala, en un tono apenas audible, cada noche. Pensé que podía ser el viento o algún vecino, pero al asomarme a la calle, todo estaba en calma, ni un alma. La 4ª noche fue cuando vi la primera sombra. Estaba en el pasillo. No era algo definido, no era un cuerpo o figura clara. Más bien era como una ausencia de luz, como si un fragmento de oscuridad caminara entre las habitaciones. Pensé que estaba soñando, pero el aire en ese momento se volvió helado y sentí el vello de mis brazos erizarse sin razón. Intenté racionalizarlo. Tal vez fue el reflejo de los faroles de la calle o mi mente cansada jugando trucos. Pero al día siguiente, mientras exploraba el desván, encontré algo que removió antiguos temores. Un cuaderno. Era de mi abuelo. No era un diario como tal, sino una especie de registro, fechado entre 1972 y 1981. Había frases dispersas, como otra vez los pasos. No debo responder si llama por mi nombre. El espejo del pasillo vuelve a nublarse solo. Las letras se volvían cada vez más erráticas conforme avanzaban los años. En una de las últimas páginas, garabateó una frase repetida varias veces. No está en la casa es ella. Desde entonces, las cosas se intensificaron. Una noche me desperté con la sensación de que alguien me observaba, desde la esquina de la habitación. No vi a nadie,
pero había una sombra más densa que las demás. No se movía, no respondía, pero yo sabía que estaba ahí. Sentía su atención. Si es que eso tiene sentido. Me levanté, encendí una linterna y no había nada. Solo el viejo espejo cubierto parcialmente por una sábana. Esa noche soñé con mi abuela. Estaba parada en la entrada del zaguán, de espaldas. Yo la llamaba, pero no volteaba. Y luego, sin moverse, habló. No entres al cuarto del reloj. Me desperté sudando, con el corazón latiéndome con fuerza. Yo no recordaba ningún cuarto del reloj, pero al día siguiente busqué en los planos antiguos que encontré en un cajón del estudio. Y ahí estaba, una pequeña habitación detrás del armario, empotrado en el pasillo del segundo piso. Jamás supe que existía. Tal vez me lo ocultaron cuando era niño, tal vez por protección. Esa tarde moví el armario con dificultad, dejando al descubierto una puerta estrecha. La madera estaba reseca y tenía marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir o entrar. La perilla de la puerta no giraba, estaba sellada, clavado con tablas por dentro. Y entonces escuché algo, como un tic-tac, sutil, un reloj, justo detrás de la puerta. Me alejé. Desde ese día dejé de dormir. Cada vez que cerraba los ojos sentía la presencia, como si la casa misma se volviera consciente de mi atención. Las sombras ya no se ocultaban, se quedaban quietas en los rincones como testigos, como si esperaran algo de mí. Una noche fui despertado por el sonido del portón principal, crujiendo lentamente. Me levanté, bajé con la linterna y al llegar al zaguán vi que estaba abierto de par en par. Afuera, la calle vacía, pero justo en el umbral había huellas mojadas, pequeñas, como de un niño descalzo. Iban desde la calle hasta el interior, pero no había señales de que alguien hubiera salido. Las huellas terminaban justo frente al cuarto del reloj. Esa fue la última noche que pasé ahí. Sellé de nuevo la puerta del zaguán, recogí mis cosas y no volví. Nadie lo hizo. La casa sigue vacía, según tengo entendido, aunque a veces al pasar por la zona creo verla desde el coche, con sus ventanas oscuras como ojos antiguos mirándome. No sé qué hay detrás de esa puerta, ni qué era realmente la casa. Tal vez algo que se alimenta del recuerdo, de la memoria, de la atención. Tal vez nunca fue solo una casa. Mi abuelo lo sabía, mi abuela también, y por eso la dejaron ahí, sola, o mejor dicho, encerrada. A veces, por las noches, cuando todo está en silencio, creo escuchar ese tic-tac en la distancia, muy leve, como un eco que no debería alcanzarme. Y me pregunto si acaso alguna parte de mí sigue allá adentro, esperando. Me mudé a la Ciudad de México hace unos años, buscando una nueva vida, una oportunidad de empezar de cero, lejos de todo lo conocido. Encontré una casa antigua, en una de esas colonias con sabor a historia, donde las calles son estrechas y los árboles viejos. Era una gran casa de 2 pisos, con un patio central y una fachada de cantera carcomida por el tiempo. El precio era increíblemente bajo para la zona, y aunque sabía que eso solía ser una señal de advertencia, la desesperación por un lugar propio me empujó a firmar el contrato casi sin pensarlo. La primera noche, el silencio me envolvió de una manera extraña. No era el silencio de la paz, sino uno denso.
como si el aire mismo absorbiera cualquier sonido. Los muebles que había traído se sentían diminutos en las habitaciones de los techos altos. Y la luz de la luna que se colaba por los ventanales con cristales creaban patrones de sombras danzantes en las paredes. Me costó dormir. Cada crujido de la madera vieja, cada brisa que silbaba por las ventanas, me hacía tensarme. Atribuí todo al ajuste a la soledad de una casa tan grande. Los días siguientes, la peculiaridad de la casa se hizo más notoria. No era algo tangible, sino una sensación. A veces, al pasar por el largo pasillo que conectaba las habitaciones, juraría que el aire se volvía frío de golpe. Un frío que me erizaba los vellos del brazo. Otras veces, un olor tenue, como a polvo acumulado y algo dulce, casi floral. Aparecía y desaparecía sin explicación. Me encontraba observando los rincones, las esquinas oscuras, como si esperara ver algo. Nunca había sido una persona supersticiosa, pero la casa empezaba a tejer una red de inquietud a mi alrededor. Una tarde, mientras leía en la sala, escuché lo que parecían susurros. Eran voces bajas indistinguibles, como si viniera de muy lejos o fuera un eco apagado. Al principio pensé que eran los vecinos, pero el sonido parecía nacer dentro de la casa, flotando desde el piso de arriba o quizá desde el patio. Me levanté, el corazón latiéndome con fuerza, y recorrí las habitaciones, escuchando con atención. El sonido se desvanecía cuando me acercaba y reaparecía cuando me alejaba. Era frustrante, casi un juego. Me decía a mí mismo que era el viento colándose por alguna rendija, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Las sombras empezaron a moverse de formas inusuales. No me refiero a las sombras proyectadas por los objetos, sino a la sensación de que las zonas oscuras de la casa tenían una profundidad distinta, como si contuvieran algo. Una noche, al levantarme por agua, la luz de la luna iluminaba el pasillo. Al mirar hacia el final, donde estaba la puerta de una habitación que siempre mantenía cerrada, ya que por algún motivo sentía una aversión instintiva a entrar ahí. La sombra bajo la puerta pareció extenderse y luego contraerse, como si algo la estuviera empujando desde el interior. Me quedé inmóvil, el aliento contenido, hasta que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y vi que no había nada, solo mi imaginación de nuevo. Los pasos comenzaron una semana después, suaves, apenas perceptibles, como si alguien caminara descalzo por el piso superior, siempre a la misma hora, justo después de que la ciudad se sumiera en el silencio de la madrugada. Al principio pensé en ratones, o en el asentamiento natural de la casa, de una casa vieja, pero el patrón era demasiado consistente, demasiado rítmico. 1, 2, 3 pisadas, luego un silencio, y después el arrastrar de algo ligero como una tela. Subía las escaleras, revisaba cada habitación, pero todo estaba en orden, tal como lo había dejado. La cama sin deshacer, las puertas cerradas. El misterio se volvió una tortura. ¿Estaba escuchando lo que quería escuchar? ¿O era algo más? Comencé a cuestionar mi propia percepción. Dormía cada vez menos. La sensación de ser observado se volvió constante. No me sentía solo, sino acompañado. Dormía cada vez menos. La sensación de ser observado se volvió constante. No me sentía solo, sino acompañado por una presencia silenciosa, invisible, que siempre estaba justo fuera de mi campo de visión.
Colocaba objetos pequeños en lugares específicos antes de irme a la cama, solo para encontrarlos ligeramente movidos por la mañana. Un libro en la mesa de noche, ahora un poco más cerca del borde. Un vaso de agua girado unos grados. Eran cambios mínimos, casi imperceptibles, que solo aumentaban mi paranoia. Una noche, los susurros regresaron, más claros. No eran palabras, sino un murmullo constante, como si varias voces intentaran hablar a la vez en la oscuridad. Provenían de la habitación cerrada, aquella que instintivamente había evitado desde el principio. El frío intenso me invadió, y esta vez no era solo el brazo, sino todo el cuerpo. Me acerqué a la puerta, mi mano temblaba mientras tocaba la madera. Podía sentir una vibración tenue, como si algo del otro lado estuviera impulsando, como una energía contenida. Un escalofrío me recorrió al escuchar, por encima del murmullo, lo que pareció un suspiro prolongado, justo al otro lado de la puerta. Nunca abrí esa puerta, nunca pude. La sensación de algo latente, algo antiguo y ajeno, me paralizaba. No era un miedo a lo que pudiera saltar, sino a lo que pudiera encontrar, a lo que pudiera absorberme. La ambigüedad de la casa me estaba consumiendo. ¿Eran los efectos del cansancio? ¿La soledad de un lugar tan grande? ¿O realmente había algo más? Una presencia que se manifestaba de forma tan sutil que rozaba en la locura. Al final, no soporté más. Un día, sin pensarlo, empaqué mis pertenencias más esenciales y salí de la casa. No dejé una nota. No me despedí. Simplemente me fui, dejando la casa atrás, con la puerta de la habitación prohibida aún cerrada y las dudas intactas. Hasta el día de hoy no sé qué había en esos muros, ni qué querían decir los susurros. Lo único que sé es que la sensación de ese frío, de esa presencia invisible y el eco de esos pasos en el silencio de la madrugada todavía me persiguen en mis sueños. Y a veces, cuando estoy solo en mi nuevo apartamento, juro que escucho un sutil suspiro flotando en el aire. Gracias por acompañarnos en estas historias de casas embrujadas. Si disfrutaron el video y quieren más contenido como este, no olviden suscribirse. Nos vemos muy pronto con nuevas historias.